Ya estamos de regreso a esta jornada no tan fría, con 12 graditos acá en la capital de la región del Biobío, pero nos queremos trasladar nosotros en esta oportunidad a Arauco. Todo lo que se está realizando en esta zona precisamente con la contención emocional, socioemocional, y lo queremos profundizar junto a Alejandra Torretti, directora territorial de la Fundación Educacional Arauco. Alejandra, un gusto que nos puedas acompañar. Un gusto estar con ustedes y que nos hayan invitado a conversar de este tema que nos parece tan relevante. Sí, que esto involucra no solamente a las y los estudiantes, a jóvenes, a niños, a la familia completa, a los centros educacionales. Son 12 escuelas con las que están trabajando en estos momentos. Bueno, poniendo el inicio de esto, la pandemia que nos marca, hay un cambio, un antes y un después, obviamente, en lo emocional, en la contención, y acá también ustedes aportando desde esa medida. Bueno, de la Fundación Educacional Arauco, Empresas Arauco, a través de la Fundación, llevamos trabajando con los establecimientos y en este tema 34 años, así que tiene un dejo distinto a hablar solamente post-pandemia. Y desde ese punto de vista como que me gustaría dar como dos enfoques. Uno podría hablar de este tema desde la intervención en crisis, atender problemas puntuales que se generan por situaciones como por ejemplo la pandemia, ¿ya? Nuestro foco en este momento, sin desconocer que es necesario hacer trabajo desde una mirada de la crisis, está puesto en la prevención. Lo que nosotros queremos trabajar con los establecimientos educacionales es en el desarrollo de competencias socioemocionales que aporten a tener una comunidad donde prime el bienestar y el autocuidado. Nos interesa cómo generar un cambio cultural donde el foco esté puesto en me cuido, te cuido y nos cuidamos. No para tener que intervenir cuando ocurren cosas delicadas o graves, sino que para tratar de que ocurran las menos posibles. No podemos decir que no van a ocurrir, porque sabemos que las crisis siempre ocurren, pero por lo menos tener desarrolladas las herramientas para poder enfrentar esas situaciones de mejor manera. Claro, porque en estos más de 30 años de experiencia han pasado diversas instancias, incluidos terremotos. Obviamente generar esas redes con la comunidad y entregar esas herramientas, como tú señalas, desde lo previo, la prevención, lo que ha sido el foco este último tiempo, que hablamos que somos muy reactivos. Esperemos que pasen situaciones, pero hay que estar previniendo y generando esa instancia. ¿Cómo ha sido ese recibimiento precisamente con las comunidades, con las familias? Porque acá hablamos de lo macro también, no solamente del individuo como solito, sino hablamos del conjunto y de la comunidad. Bueno, lo que tú dices, nos interesa que este tema, si de verdad queremos hacer un cambio cultural, donde el tema sea me cuido, te cuido y nos cuidamos, hay que trabajar con la comunidad toda. Y de ese punto de vista estamos trabajando con todos los equipos educacionales y todos los equipos profesionales que trabajan al interior de los establecimientos, incluidos los asistentes auxiliares, y también, por supuesto, con los padres, con un foco que es favorecer el desarrollo de estas competencias en los estudiantes. Pero para lograr eso es importante desarrollar las competencias también en los adultos que tienen a su cargo a los niños y jóvenes. Y en ese sentido la propuesta es desde prekinder hasta... nosotros estamos trabajando en básica, porque es nuestro foco, pero la idea es que esto se extienda a media, por supuesto. Ahora, ¿por qué en la escuela y por qué desde las etapas más tempranas? Tiene que ver muy fuerte por el tema de la neurociencia. Mientras más hemos aprendido de este tema, se ha descubierto que nuestro cerebro es muy plástico y absorbe mucho mejor y aprende mejor. Una esponjita, como se dice comúnmente. Una esponjita, como dices tú, mucho más esponjita en los primeros años. Y por lo tanto no nos podemos dejar de estar ni descuidar la oportunidad que tenemos de asumir este trabajo y esta estimulación desde las etapas más tempranas. Y eso también tiene que ver con lo que llamamos mentalidad de crecimiento.
uno no nace de una forma y con una competencia que es estática, Claro. sino que uno nace con un cierto potencial que puede variar de una persona a otra, pero siempre es susceptible de ser estimulada y desarrollada. Y por eso mismo nos interesa muchísimo trabajar con los profesores, con los equipos directivos y también con los padres, porque todo esto se genera con los adultos significativos y los pares, en la interacción con ellos. Hemos visto que el cerebro aprende al mirar cómo los otros reaccionan o interactúan. Si me ven a mí resolver un conflicto en forma amorosa, conversando y dialogando, y eso es lo que yo más veo, mi cerebro desarrolla competencias para reaccionar de esa forma frente a las situaciones. Si yo veo agresión, grito, golpe o cosas que son bastante más violentas, mi cerebro también desarrolla neuronas espejos que reaccionan o trabajan de esa forma frente a la resolución de problemas. Por eso que es importante trabajar estos temas de lo antes posible y con todos los que están involucrados en este contexto. Y los adultos significativos para hacer esto son los papás, obviamente, y toda la familia, no solo los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos, y todo lo que ocurre en la escuela, porque es donde pasamos el mayor tiempo, los primeros 20 años de vida. Sí, pues nuestra segunda familia, que muchas veces se indica, y un programa que se pretende desarrollar en 3 años. ¿Cómo se proyecta también esto a largo plazo, considerando, como tú indicabas, desde temprana edad, las generaciones van cambiando, ustedes se van adaptando también a entregar estas herramientas, todo esto de motivar, de incentivar, de que sea atractivo y de que ellos también puedan reconocer estas herramientas, sobre todo los adultos responsables, la comunidad educativa, de llevarlo de la mejor manera a nuestras futuras generaciones? Mira, la verdad es que uno tiene que ser bien humilde y entender que todas las comunidades desarrollan estrategias, tienen formas de enfrentar todo lo que tiene que ver con las emociones, el desarrollo emocional y el manejo de gestión de la expresión de estas emociones. Y por lo tanto la idea del programa Sentire, así se llama el programa que estamos desarrollando con una institución amiga que es Focus, tiene puesto el ojo en co-construir con las personas que están en el contexto educacional de las escuelas, ir mirando lo que ellos están haciendo y potenciar aquellas estrategias o aquellas herramientas que ya están funcionando bien y agregar o enriquecer la propuesta a través de otras herramientas que podemos entregarles desde nosotros, ¿ya? Entonces, desde ese lugar es una co-construcción, es un aprender juntos, es un buscar los caminos juntos y desarrollar propuestas entre todos. Importante eso, bueno, como señalábamos, más de 30 años de experiencia. Nos encontramos en esta oportunidad con la directora territorial de la Fundación Educacional Arauco, y en ese sentido, estos 30 años lo que ha significado poder recopilar también diversas experiencias, levantar datos, ver cómo van avanzando las comunidades, los mismos territorios, porque dentro de una misma comuna, del mismo sector, cada experiencia es distinta de acuerdo a la realidad ahí, pero todos tienen ese punto en común, me imagino, de esas ganas de seguir avanzando y de pensar obviamente en lo mejor para niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Ahí cómo se va ese trabajo desde la otra vereda con lo educacional también, que se llevan esa otra parte que a veces es no tan visibilizada, ese trabajo de estar todos los días con los chicos, que los profes, las profes terminan siendo un papá más, una mamá más para estos niños. Bueno, la idea de la propuesta es entregar conocimientos teóricos. Estamos basados en un marco teórico que es de Vizquerra, Rafael Vizquerra y Mateo, que son unos grandes teóricos españoles, pero que tienen una propuesta práctica de trabajar en 5 competencias que tienen que ver, primero que nada, con reconocer cuáles son las emociones que yo tengo, ponerle nombre, saber qué es lo que me está pasando, y por otro lado también reconocer lo que le está pasando a los otros y poder empatizar con él. Después tiene como un foco muy importante puesto en cómo gestiono la expresión de estas emociones,
Porque las emociones hay agradables y desagradables. Mucha gente habla de positivas y negativas. Nosotros preferimos no usar lo positivo y lo negativo porque todas las emociones tienen una razón de ser. La rabia, la furia, el miedo, que podríamos decir que son emociones negativas, son emociones desagradables, pero que tienen mucho que ver con la sobrevivencia de la especie. Y nos potencian a reaccionar y a cuidarnos de peligros ambientales. Y son totalmente esperables en situaciones. Esperables. Sí. Y es bueno tenerlas y también reconocerlas cuando uno tiene. El problema con las emociones desagradables es qué hago yo con esa emoción. Sí. O sea, si yo estoy enojada, si estoy furiosa, si tengo rabia, y lo reconozco y pienso qué puedo hacer con ella, está bien reconocerla. No tenemos que reprimir las emociones. Que nos genera otra complicación a la larga. Exacto. Entonces la idea no es reprimir, no es negar, no es bloquearla, reconocerla, pero tener claro que no porque yo estoy enojada tengo derecho a golpear a alguien, a gritar a alguien, a maltratar a alguien. Entonces, el segundo foco está puesto en eso, en la autorregulación. Cómo yo regulo, no reprimo, no controlo, regulo la expresión emocional. Después tenemos un foco puesto bien importante en todo lo que tiene que ver con la autonomía y con el querernos, el reconocer quién soy yo, cuáles son mis áreas fuertes, cuáles son mis áreas no tan fuertes, aceptarlas y quererme a pesar de ellas y impulsarme a desarrollar aquellas que a lo mejor no están tan desarrolladas. El cuarto foco está puesto en las habilidades sociales, cómo me comunico, cómo escucho a los otros, cómo soy capaz de empatizar frente a lo que le ocurre a los otros y los respeto, los valoro y los acompaño y los sostengo cuando requieren de mi compañía. Y la última, que no por eso es la menos importante y nos parece muy relevante, es como el compromiso social. Es como el comprometernos con la sociedad toda y con la cultura de cuidado por los otros y de generar espacios que sean de desarrollo del bienestar. Más que hablar de espacios felices, hablamos de espacios de bienestar, donde yo me siento cómoda, donde yo me siento acogida, donde yo siento o puedo sentir que estoy conforme y tranquila en ese espacio, a pesar de que a lo mejor no todas mis experiencias sean gratificantes, porque tenemos garantizado que vamos a tener siempre experiencias no tan gratificantes. Entonces lo que hay que poner foco es en cómo en estos espacios gatillamos, cuidamos y desarrollamos y estimulamos tener más experiencias positivas que negativas para tener ese colchoncito que necesitamos para poder sobrellevar bien los momentos no tan gratos que tenemos garantizados que vamos a tener. Claro, y sentirnos seguros también, tener esa contención sobre todas estas nuevas generaciones, de lo que significa pasar una situación no tan agradable, saber que en mi casa me van a acoger de una manera, no me van a decir, no sé, ándate a la pieza, o que en el colegio, si con un compañerito hay un conflicto, termine en una situación totalmente desagradable que pudo prevenirse, obviamente, con este tipo de herramientas, estas habilidades comunicativas, saber identificar las emociones que en estos momentos se está hablando un poco más y a buena hora también se está realizando este trabajo en conjunto, no en solitario. Eso es fundamental, el trabajo colaborativo, para ir redondeando principalmente eso, ese trabajo colaborativo que se da con Focus, que se da obviamente con las escuelas, que se da con las familias, cómo se va articulando. Nosotros siempre hablamos que es fundamental generar estas triadas entre lo privado, lo público, la academia, el conocimiento, que obviamente nos permite aumentar y fortalecer además también ese trabajo que se va haciendo de manera individual, la experiencia que tiene Focus, la experiencia que tienen ustedes, más de 30 años, se valora totalmente también, me imagino, por quienes reciben este tipo de talleres, actividades que se van a ir realizando además. Mira, lo primero es que esto no es un ámbito que está restringido o que es exclusivo de profesionales de la salud mental. Esto es algo que es responsabilidad de todos. Entonces nos interesa mucho entender que no es solo algo que tienen que hacer los psicólogos, las duplas psicosociales, sino que tienen que hacer los profesores, los papás y todos los que estamos relacionándonos. Yo, tú, cualquiera, ¿ya? Y en ese sentido, si bien es cierto, no todo el mundo se siente que tiene todas las herramientas, parte del programa Sentires tiene un foco importante puesto en entregar herramientas concretas
a cada uno de los actores para que puedan trabajar y estimular el desarrollo de las competencias socioemocionales en el contexto educacional, tanto en el aula como en el extra, aula, recreo, extracurricular, y también algunas herramientas para que los papás puedan trabajar en la casa con su hijo o con su familia, pasarlo bien en familia, dar espacio para saber cómo estás hoy día, cómo te sientes, ser capaces de reconocer frente a los otros que somos seres humanos y que podemos, a pesar de que soy el profesor, algún día a lo mejor no estar tan bien, y pedir ayuda a mis alumnos que tengan paciencia, tolerancia y que me acompañen en eso. Que se porten mejor ese día. Que se porten, por ejemplo, que se porten mejor ese día, porque yo lo necesito. Sí. Así como yo también tengo que estar abierta a escuchar lo que les pasa a mis estudiantes para saber cómo llegaron hoy día y preguntarles algo que es tan básico como cuando uno llega a un lugar y decirle cómo estás, pero cómo estás en serio, qué te está pasando hoy día. Eso no es una pérdida de tiempo, es parte del currículum, es parte de lo que tenemos que desarrollar, porque eso genera un ambiente propicio para el aprendizaje. Un niño que está estresado, un niño que está tenso, un niño que está triste, que lo está pasando mal o que está enojado, difícilmente va a poder poner energía en aprender una ecuación, en leer un tema de ciencias sociales o ciencias naturales. Si yo estoy bien, estoy abierto a escuchar, a aprender y a crecer. Todo el éxito con el programa Sentir. Esperamos tener también más novedades de cómo se va desarrollando, sobre todo en este mes de septiembre, que es muy sensible en torno a la educación y a la visibilización que se hace para generar conciencia sobre el suicidio. Un mes fundamental en torno a la salud mental, así que calza perfecto también con todo lo que estamos comentando durante esta mañana. Y no perder de vista que hay cosas que son crisis y que hay que atenderlas. Y que a lo mejor esta propuesta no está tan enfocada en la crisis, sino que está enfocada en la educación socioemocional, pero que obviamente hay que responder a temas como el que tú planteas, que son tan delicados. Sí, reconociendo nuestras emociones ya podemos identificar, y ese es un avance total, obviamente, de no llegar a la crisis, como tú señalabas, Alejandra. Éxito en todo, nos estamos viendo. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien.